Hermanos, muy buenas noches. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les doy la cordial bienvenida a este culto de oración. Vamos a leer Mateo 11:1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en la ciudad de ellos. Vamos a leer ahora 13:11. Él respondió y les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Amén, hermanos, vamos a orar. Padre bendito, Padre amado, en esta noche te pedimos por tu dirección, Padre Santo, de este culto de hoy. Bendito Dios, estamos agradecidos. También te pedimos por revelación de tu palabra, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús. Te pedimos también por protección, Señor, para no distraernos, Señor, en esta noche por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Estamos agradecidos, Señor Padre. Dejamos en tus manos, Padre amado. Gracias, Señor. Amén. Les invito para alabar a nuestro Dios con estas alabanzas. El nombre de Jesús es poder. Amén. Levanta tu cántico al Señor, porque Él vive y reina al alto y sublime. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús sublime es. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús sublime es. Yo le canto y le alabo. Yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Una vez más díselo a Él. Yo le canto y le alabo. Yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es. Decláralo a las naciones ahora. Levanta tu voz a Él. Aleluya. Su nombre es poder. Dale palmas al Señor. Ahora su nombre. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús sublime es. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús sublime es. Yo le canto y le alabo.
El nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús victoria es, el nombre de Jesús levantado está, el nombre de Jesús sublime es. Una vez más, díselo a él. Es poder, el nombre de Jesús victoria es, el nombre de Jesús levantado está, el nombre de Jesús sublime es. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Yo le canto, díselo con toda tu alma al Señor, y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder, es poder, es poder. Buenas noches, hermanos de la Iglesia Condevía San Germán. Reciban el saludo de la Red de Mujeres. Bienvenidos a este primer tiempo de oración. Vamos a dar inicio a la lectura de la palabra de Dios en 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre la cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Amén. Vamos a orar por las mujeres del Perú. Tenemos 3 motivos. Primero, clamemos que Cristo abra el corazón y convierta a cada mujer en Condevía San Germán. Segundo, oremos que Dios fortalezca y renueva y proteja a las mujeres de todo el Perú de infectarse con el COVID-19 y de la violencia y del maltrato físico. 3. Supliquemos a Dios que envíe la provisión del cielo a los hogares de cada mujer en situación vulnerable. Hermanos, oremos en nuestros hogares con nuestros familiares por un espacio, por unos minutos. Oremos, por favor.
Padre bendito, Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones, por las provisiones diarias. Gracias, Padre bueno, por el amor que nos tienes a todas las mujeres, como a la niña de tus ojos. Gracias, Padre, por la mujer, por la misión que tiene aquí en la tierra, porque nos has hecho a tu imagen y semejanza. Clamamos a ti, Señor, que obres en cada corazón de las mujeres en Condevía San Germán, que se conviertan, que te conozcan y que sepan que tú eres el Dios vivo y verdadero, porque ellas necesitan tu presencia en sus corazones. Permítele, Señor, que conozcan tu camino, que sepan que Jesucristo es nuestro único Salvador. Padre misericordioso, te pedimos que fortalezcas, que renueves y protejas a todas las mujeres del Perú de infectarse del COVID-19, de la violencia y del maltrato físico. Bendito Padre, protégelas. Rodéanos con tu Santo Espíritu, como si fuera una burbuja. Guárdalos del COVID-19 y de cualquier mal. Te suplicamos, Padre amado, que envíes la provisión del cielo a los hogares de cada mujer en situación vulnerable. Señor mío, tú sabes de las necesidades que están pasando. Pongo en tus manos que los proveas en estos tiempos difíciles. Concédenos, Señor, una fe firme y una confianza ciega para que puedas obrar en mi interior. Gracias, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Damos gracias a Dios por habernos acompañado en este tiempo de oración. Bendiciones. Continuemos con el culto. Dios le bendiga, amados hermanos. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes. Les saludamos a nombre de la red de mujeres y gracias a Dios por tu presencia en este culto de oración. Vamos a leer el texto bíblico Éxodo 15:26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Hermanos, vamos a orar por los siguientes motivos de salud y fortaleza en nuestros hermanos. Por Alicia Urruchi, por Jaime Torres, María Pérez de Terrones, Fiorella de Márquez, María de Samaniego, Magali Guamaní, Gaby Evangelista, Luis Salazar, Rosana Ordóñez y Ruth Torres. También vamos a orar por conversión y salud de nuestro prójimo, por Miguel Ángel Sequeiros, por Mónica Andía, Paulina Portillo, Jimmy Bailón, Fanny Enríquez, Angélica Delgado, Enrique Almeida, Moisés Tandaipán, Janet Maiser y Omar Ciabala. Tenemos 4 minutos para orar por los motivos que van a aparecer en pantalla y luego estaremos cerrando este tiempo de oración. Oremos.
Oremos. Padre, te pedimos por nuestra hermana Alicia Urruchi, por su salud y sus resultados médicos, Señor. Por Jaime Torres, para que tú lo sanes en esta neumonía, Señor, que tiene. Por María Pérez de Terrones, para que estabilice su presión alta. Por Fiorella de Márquez, por su salud. María Raqui de Samaniego, por su recuperación total de su operación. Por Magali Guamaní, por salud y dirección en su trabajo. Por Gaby Evangelista Delgado, su familia, para que puedan superar el estrés y la ansiedad. Por Luis Salazar, su esposo de Gaby, por su salud, Señor. Igualmente por Rosana Ordóñez, por su salud, Señor Jesús. Por Ruth Torres también, por su restauración de su salud, te lo pedimos de todo corazón, Padre Santo. También te pedimos, Señor amado, por la conversión de salud de nuestro prójimo, por Miguel Ángel Sequeiro, Señor, tiene COVID. Por Mónica Andía, por la salud y sobrina de nuestra hermanita Graciela. Por Paulina Portillo, que está inmovilizada por derrame cerebral. Por Jimmy Bailón, Padre, que tiene COVID. Por Fanny Enríquez, para que supere el COVID, Señor Jesús. Por Angélica Delgado, por su salud, Señor, mamá de Gaby. Igualmente por Enrique Almeida, Padre, que está en UCI, Padre. Ayúdalo, Señor Jesús. Igualmente por Moisés Tandaypan, Señor, para que sea su recuperación total, Señor Jesús. Por Janet Meiser, que también está con oxígeno por el COVID, Señor Jesús, ayúdala. Igual por Omar Ciabala, esposo de Ruth Torres, Señor. Gracias por ellos, Padre, te bendecimos y te adoramos hasta ahora, sabiendo que tú escuchas la oración de tu pueblo de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hermanos, muchas gracias en nombre de la Red de Mujeres.
Amada Iglesia, apreciados oyentes y toda la familia que hoy nos hemos reunido en este hermoso momento de oración, disfrutando delante del trono de nuestro Dios en este tiempo también de nuestra escuela de oración. Vamos a leer lo que dice Dios en Hechos 20:35. Dice el Señor Jesucristo: hay más bendición en dar que en recibir. Hechos 20:35. Vamos a adorar al Señor Jesucristo, mis amados, entregando los diezmos y las ofrendas, sabiendo que adoramos también a Dios, entregando todo aquello que Dios en su misericordia nos da cada día, agradecidos por todas sus provisiones. Oremos, amados, en Cristo Jesús. Padre bueno, hoy gracias porque tu palabra nos ha dicho que mejor es dar que recibir. Y es verdad, Señor, tenemos más bendición cuando damos a tu obra y cuando damos a nuestro prójimo vulnerable y en necesidad. Gracias, amado Dios, por este hermoso privilegio de ser parte en el avance de tu reino aquí en Condevía San Germán. Toda la honra y toda la gloria sea solamente para ti. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora juntos en casa vamos a adorar a nuestro Señor Jesucristo antes de oír la palabra de Dios con esta preciosa adoración: perdón, Jesús, perdón. Y luego disfrutemos nuestra escuela de oración internacional. Y hoy tendremos la lección número 8 y está con nosotros predicando la palabra de Dios nuestro amado pastor Enrique Fortini, de la Iglesia Madre en San Martín. Ya aquí en esta iglesia muchos de nosotros lo conocemos, a nuestro pastor Enrique Fortini, y hoy sea usando su vida para hablarnos la palabra de Dios. Dios hace resplandecer su rostro sobre ti y pone su palabra en tu corazón. Bendiciones para todos. Jesús, perdón, perdóname, Señor. Sé que débil fui, que herí, te lastimé, perdóname, Señor. Perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor. Pues sé que débil fui, que herí, te lastimé, perdóname, Señor. Soy en tu misericordia, quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón, me humillo y te pido perdón.
destruya nuestra relación contigo. Límpianos, Señor. Lávanos con tu sangre. Perdón, Jesús, perdón. Perdóname, Señor. Pues sé que débil fui, herí, te lastimé. Quiero descansar, sé que tu sangre me puede limpiar, con arrepentimiento en mi corazón, me humillo y te pido perdón. Oh sí, Señor. Misericordia, quiero descansar, sé que tu sangre me puede limpiar, con arrepentimiento en mi corazón, me humillo y te pido perdón con todo el corazón. Muy buenas noches, queridos hermanos, Iglesia de Condevilla. Dios los bendiga. Para mí es un privilegio estar nuevamente con ustedes en esta noche. Y traigo los saludos del equipo pastoral y también del consistorio de nuestra iglesia. Gracias por esta invitación. Agradezco a Dios porque juntos vamos a tratar un tema del cual usted y yo tenemos esperanza y vivimos hoy en día. El tema es el reino de Dios. Y quisiera que antes de iniciar, ustedes me puedan acompañar con una oración para entregar este tiempo al Señor. Oremos, por favor. Padre amado, Dios Todopoderoso, te damos gracias en el precioso nombre de Jesús por esta oportunidad que nos das de poder tomar tu palabra, Señor, y aprender más de ella. Necesitamos, Señor, la asistencia de tu Santo Espíritu para que nos guíe de principio a fin, Señor, y sea ministrándonos, Señor, trayendo esa palabra fresca, Señor, y queremos también ser instruidos y ponerla por obra. Estamos muy agradecidos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. El reino de Dios. Este es un tema que no solamente se hace mención en el Nuevo Testamento. Hay palabras que, como las que dijo, por ejemplo, el apóstol Juan en capítulo 1, verso 23, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Estas palabras también se pueden escuchar o leer en Isaías 40, verso 3, cuando dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Estas palabras fueron dichas 760 años antes de Cristo. Esto demuestra entonces la unidad de pensamiento en la cual la Escritura tiene y que muchos no la comprenden. Pues por eso que 2 Timoteo 3:16 nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y allí está, podemos verlo a través de ello. Mateo, en el capítulo 11, verso 12, nos dice que desde los días de Juan hasta el día de ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Y los que se esfuerzan son los que logran aferrarse a él, a este mensaje del reino. No ha sido nada fácil. Muchos
han tenido que dar inclusive hasta su propia vida, pero porque siempre se han levantado pensamientos, hombres que han querido callar esta bendita palabra. Pero el Señor Jesús nos dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Qué bueno que hay autoridad, qué bueno que nos da esperanza, qué bueno que afirma nuestra fe en la meditación y en la palabra de nuestro Dios. Mateo en el capítulo 3, en el verso 10 y 11, nos habla de que los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron a él, ¿por qué les hablas a ellos en parábolas? Y Jesús le respondió, porque a ustedes se les concede el entender el misterio del reino de los cielos, pero a ellos no. Y notemos que hay una frase aquí que dice, se les concede. No es que ellos eran inteligentes, no es que ellos eran capaces de poder entender, no. Dios les estaba concediendo que entendieran el misterio del reino de Dios, el reino de los cielos, lo cual también ha sucedido con nosotros. Antes podíamos haber leído la Biblia, alguna porción de la Biblia, pero no pasaba nada. Dios en su misericordia nos concede que esa palabra sea utilizada por el Espíritu Santo para redarguirnos de pecado, de justicia y de juicio, hacernos ver, ¿no?, nuestra pecaminosidad delante de Él y poner el arrepentimiento para poder acercarnos a Él y poder pedir perdón, decirle a Él que reconocemos nuestra pecaminosidad y que aceptamos el sacrificio de Jesús único y suficiente para nosotros. Eso es lo que pasó con nosotros. Y hay mucha gente que también ahora lo está haciendo en medio de estos tiempos. Pablo le escribe la carta a los Colosenses y en el capítulo 1, en el verso 13, les dice, y también nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Nosotros vivíamos en enemistad para con Dios. Y Pablo escribe en Romanos, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, por usted y por mí y por todo aquel que se acerque al Señor. Porque el que a mí viene, yo no lo echo fuera, dice el Señor. El propósito y el plan de Dios es que todos procedan al arrepentimiento y que nadie perezca. Eso es lo que Dios quiere. El propósito de Jesús venir aquí a este mundo era hablarnos de ese reino celestial, ese reino de Dios, mostrárnoslos a nosotros. Pero a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y nosotros también somos favorecidos de este reino, de estas enseñanzas, de lo que el Señor quería que todos conociéramos. Se nos dicen tres cosas. Primero, se nos dice que debemos buscar el reino. En Mateo 6:33 nos dice, por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas les serán añadidas. Lo segundo es que se nos dice que debemos orar por el reino. Jesús, a la pregunta a la petición de un discípulo, porque no nos dice su nombre, y eso lo hemos visto en las primeras lecciones, le dijo, enséñanos a orar. Y les dio el modelo del Padre Nuestro. Dentro del Padre Nuestro hay una porción que dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y lo tercero, se nos dice que debemos predicar el reino de Dios. En Mateo 24, verso 14, dice lo siguiente, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Tres cosas se nos dice. Debemos buscar el reino, lo segundo, que debemos orar por el reino, y lo tercero, que debemos predicar el reino de Dios. Es lo que ustedes están haciendo en la actualidad, predicando el reino de Dios a todas las personas, a familiares, a amigos, a las personas que se acercan, inclusive hay gente que no es de la iglesia y está pidiendo que oremos por ellos, oremos por la situación que están viviendo.
estamos viviendo tiempos muy difíciles, de mucha mortandad, de dolor, gente que está partiendo, no hay paz y necesitan ellos que oremos para ser fortalecidos, para que ellos sean fortalecidos. Tenemos que orar para pedir que Dios los fortalezca, les dé paz, les dé esperanza y que puedan aceptar esta bendita palabra, de la cual el Señor Jesús dijo que el cielo y la tierra pasarían, pero su palabra jamás iba a pasar. El libro de los Hechos comienza con Jesús predicando el reino, ¿no?, en Hechos 1, verso 3, y termina con el apóstol Pablo predicando el reino de Dios, Hechos 28, 31. Por todo esto que estamos mencionando, que estamos viendo hasta ahorita, nosotros necesitamos reconocer el reino de Dios. Entonces, lo que el reino de Dios no es, vamos a ver primeramente. En principio no es algo político o militar. En Marcos 10, versos 42 y 43, Jesús llama a los discípulos y les dice, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes, hablando de los poderosos, ejercen sobre ella potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Todo lo contrario al pensamiento que tenían ellos y mucha gente también lo tiene ahora. ¿Por qué hay tanta deseo y hasta decirlo ambición por querer llegar a obtener un puesto, algo que les da a ellos autoridad y poder? ¿Por qué? Porque simplemente lo que quieren ellos es gobernar, dirigir, mandar. Jesús le dijo, pero no será así entre vosotros. El que quiera ser grande tiene que ser el servidor. Y él lo enseñó. Siendo el maestro, siendo el Señor, él les lavó los pies a sus discípulos. Otra de las cosas que vemos también es en Mateo 26, 53, cuando Jesús iba a ser arrestado. Pedro toma la espada de uno de los oficiales y le corta la oreja. Jesús le dijo, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me mandaría más de 12 legiones de ángeles? Hagamos un poco del contexto. En la época de Jesús, una legión romana estándar contaba con más o menos unos 6.000 hombres. Estas legiones eran soldados de élite, preparados, ¿no?, y dignos de representar al ejército romano. La referencia de Jesús a una legión de ángeles consideraba entonces esta cantidad, aproximadamente 6.000 ángeles, ¿no? Y ahí entendemos, estamos viendo de que a qué es lo que quería decir el Señor. Les estaba hablando en términos que ellos conocían. No era nada difícil para ellos entender lo que era una legión. Entonces, el Señor les habla y ellos entendieron muy bien lo que significaba. Otra de las cosas que vemos que el reino de Dios no es denominacional. Es algo que le pertenece a un grupo de personas. Eso no es. Cuando vemos en Marcos 9, del 38 al 40, nos dice de que Juan, uno de los 12 discípulos, le dijo a Jesús, Maestro, vimos algunos que usaban tu nombre para sacar demonios de las personas, pero nosotros le dijimos que no lo hiciera, porque él no es de nuestro grupo. Y Jesús les dijo, no se lo prohíban, porque nadie podría maldecirme y después hacer un milagro usando mi nombre. Quien no está contra nosotros, realmente está a favor nuestro. Eso es lo que le dijo Jesús a Juan. Y le dice en Marcos 4, verso 11, a ustedes les ha sido dado saber el misterio del reino de Dios. Una vez más, les ha concedido. No es algo que ellos lo tenían, no es algo que ellos sí lo podían entender fácilmente. No. Yo pienso que por esto es que el apóstol Pablo, cuando él dice, no, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que he conocido, todo lo que he aprendido, lo daba por
basura, porque no le alcanzaba, no le servía nada de eso que había aprendido para poder entender las cosas del reino de Dios. No lo podía entender. No es el conocimiento humano, no son doctorados ni maestrías los que le va a permitir. Por el contrario, hay mucha gente que llega a tener maestrías y doctorados y comienzan a ver la Biblia como un libro de menor importancia. No lo entiende. Y de esto nos habla la Escritura, cuando dice que lo que se discierne en la carne, carne es. Pero lo que se discierne en el Espíritu, Espíritu es. Charles Spurgeon, en una de sus frases muy conocidas, dice: el que no es llamado primero a la santidad, jamás ha sido llamado al ministerio. Dios nos llamó para tener comunión con Él, primeramente con Él, y después para servirlo. Pero es necesario que nos apartemos de todas aquellas cosas que hemos venido arrastrando como patrones de conducta, de pensamiento, de emociones y de sentimientos. De esto habla el apóstol Pablo cuando dice: haced morir en vosotros lo terrenal, ¿no? Acerca de las pasiones desordenadas que están dentro de nosotros, en la concupiscencia. Dios nos llamó para que seamos apartados de esa forma de vivir, de pensar, de actuar, y que en la manera que nosotros hagamos morir esas cosas, vamos a ir santificándonos, y Dios nos está preparando para el ministerio, para lo que Él quiere. Él ha repartido por medio de su Espíritu Santo los dones y los talentos a cada uno, y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros lo vamos a servir, pero en la medida, como dice Spurgeon, primero a vivir una vida en santidad. Esto, vivir en santidad, nos va a traer a nosotros la conciencia de la presencia de Dios. Conciencia de la presencia de Dios. No solamente va a quedar en un entendimiento, vamos a tener conciencia de que Dios está con nosotros todos los días. Ahora vamos a ver lo que el reino de Dios sí es. Nos dice que el reino de Dios es personal. En Lucas 17, del 20 al 21, nos dice lo siguiente: cuando los fariseos le preguntaron cuándo había de venir el reino de Dios, Jesús les respondió: el reino de Dios no vendrá con advertencias, ni se dirá aquí está o allí está, porque el reino de Dios está entre ustedes. Estaba Jesús allí y ellos no lo reconocían, no sabían, estaban esperando, según los esquemas que ellos tenían, una organización que viniera a derrocar al gobierno actual que ellos tenían. Pero Jesús les estaba hablando de un reino que era muy diferente, muy diferente. Yo creo que esta es la razón por la cual reciben a Jesús cuando entra, hace su entrada triunfal, ¿no? Y lo reconocen a Él como el Mesías, el Rey. Y lo querían hacer también a Él Rey. Pero el Señor no había venido para ser Rey de las personas de allí. Él venía a mostrarnos y a enseñarnos el reino de Dios, del cual sí Él es integrante. Jesús estaba en medio de ellos, pero ellos no lo reconocieron. También podemos ver de que el reino de Dios sí es, dice, un reino que está en constante expansión. Isaías 9, verso 7 nos dice que la extensión de su imperio y la paz en él no tendrán límite. ¿Cuántos años hace de esos acontecimientos? Y hasta el día de hoy, ¿no? Sigue extendiéndose el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Y cómo se está haciendo? Con la predicación del Evangelio, que nos muestra el reino de Dios. El que a mí viene, no lo echo fuera, dijo el Señor. Porque el propósito de Dios es que nadie perezca, que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Él quiere. Y para eso envió a Jesús. La misión de Jesús era mostrarnos ese reino celestial, del cual todos los que han puesto su fe y esperanza, no los que creen en Dios,
sino los que han puesto su fe y su esperanza en Jesucristo, en esa obra hecha una sola vez y para siempre, una obra perfecta en ellos. Tenemos esa esperanza de que estamos en el reino de nuestro Dios y lo veremos a Él cuando partamos de este mundo o cuando venga el Señor por su iglesia. Otra de las cosas que podemos ver que el reino de Dios sí es, que el reino de Dios está expandiéndose, está creciendo. La parábola de Mateo en el capítulo 13, verso 33 nos dice: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado, hasta que todo se cubriera. Es lo que dijo el Señor, que el Evangelio se iba a predicar por todo lugar. Todas las naciones se van a conocer, van a escuchar el Evangelio del reino. Y después de esto iba a venir el fin. Otra de las cosas que el reino de Dios es, que el reino de Dios siempre nos va a llamar al arrepentimiento. Mateo 4, verso 17, nos dice lo siguiente: desde entonces comenzó Jesús mismo a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentimiento significa cambio de actitud, dejar de hacer lo malo para hacer las cosas que Dios establece. Si yo voy al norte, tengo que dejar de ir al norte para irme al sur. Es un cambio radical. Según de Corintios 5:17 nos va a decir lo siguiente. Dice claramente: de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Desde el momento en que hemos conocido al Señor, todas las cosas que hicimos en nuestra rebeldía, que hemos hecho por nuestra ignorancia, por estar actuando en base a nuestra carnalidad, todas esas que han sido confesadas han sido perdonadas. A partir de ese momento en que nos arrepentimos y aceptamos a Jesucristo, todas son hechas nuevas. ¿Por qué son hechas nuevas? Porque es Dios mismo. Es el Dios mismo que es el que empieza a hacer una buena obra. El que empezó la buena obra en nosotros la va a ir perfeccionando hasta el día de Cristo. Eso es. Ahora nosotros, ¿no? Ya hemos visto lo que no es el reino de Dios y hemos visto lo que sí es el reino de Dios. Pero nosotros tenemos que reconocer, ¿no? Y orar el reino de Dios. Orar también. Lo primero que vamos a reconocer es que hay una genuina humildad. Mateo 5, verso 3 nos dice: bienaventurados los pobres de espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. La persona que es humilde, la persona que reconoce su condición delante de Dios, que Él es un pecador y que Él es Dios, que nosotros somos creación y Él es el creador. Se va a identificar, podemos reconocer el reino de Dios así. Lo segundo es que hay un profundo arrepentimiento. Marcos 1:15 nos dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos, cambien de actitud, vuélvanse a Dios. Lo tercero es que la gente concentrada en buscar el reino de Dios va a estar concentrada en buscarlo. Hemos visto de que Mateo 11:12 nos decía que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los que se atreven, los que toman la decisión de seguirlo y de tomarlo, ellos son los que lo obtienen. Hay un deseo de encontrar a Dios, porque el ser humano tiene un vacío tan grande que solamente Dios puede ocuparlo. Solamente Dios. Cuarto, nos dice que hay nuevos pasos de obediencia. En 1 Corintios 6:9 podemos ver, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Los injustos. El reino de Dios es justicia, es paz, es amor. Entonces los injustos no pueden heredar este reino. 5.
podemos ver también de que los demonios son echados fuera de la gente. En Mateo 12, verso 28 nos dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente entonces ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y Jesús lo demostró. Él echó los demonios que estaban en el cuerpo del endemoniado gadareno. Una legión tenía, ¿no? Porque le dijo que son muchos. Sexto, podemos ver que el Espíritu Santo sigue moviéndose en la vida de la gente. Romanos 14, verso 17 nos va a decir, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Se sigue moviendo. El Espíritu Santo sigue redarguyendo de pecado, de justicia y de juicio a todo aquel que escucha el Evangelio del Señor, el Evangelio del Reino. Séptimo, hay verdaderas señales y maravillas. Podemos reconocer el reino porque hay estos señales y maravillas. En 1 Corintios 4, verso 20 nos dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Esto es, Dios nos ha dado espíritu, no de cobardía, nos ha dado espíritu de poder y de dominio propio. Eso es lo que ha hecho el Señor. Y hay señales, hay maravillas que Él sigue haciendo, sigue obrando en medio de estos tiempos difíciles, en medio de estos tiempos. 8. Amistades están siendo salvadas. Juan 3:3 dice que de cierto digo, que el que no nace de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Es lo que Jesús le dijo en el encuentro de dos maestros, ¿no? Jesús y Nicodemo. Porque Nicodemo reconoce a Jesús y le dijo, Rabí, es maestro. Y Jesús también reconoce a él y le dice, tú, siendo maestro, ¿no entiendes estas cosas que te digo? Entonces, hay que nacer de nuevo, hay que escuchar el Evangelio, arrepentirnos y ingresar por la línea que Dios ha trazado. No es, como les digo, solamente creer en Dios, porque la gente cree en Dios y cree en la creencia, ¿no? que ellos tienen y que hemos tenido también nosotros, ¿no? Que bastaba con creer en Dios. Pero la Biblia nos dice que los demonios también creen y tiemblan porque saben y conocen al Señor. El noveno punto es, la gente profundiza su amor por Jesús. Mateo 13, versos 45 al 47, hace mención de ello, dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas y que cuando la encuentra, las atesora. Cuando encontramos la verdad en la palabra de Dios, se cumple lo que está escrito, que el que conoce a Jesús, si el Hijo de Dios nos libertare, somos verdaderamente libres. Cuando entendemos la obra de Dios a través de Jesús, su único Hijo, al enviarlo a la cruz, al someterlo a tal sufrimiento, entonces nosotros vamos a ser redargüidos de ello, de lo que nosotros somos delante de Él. Y cómo Dios muestra su amor por usted y por mí, por todos los que se arrepienten y van hacia Él. Y el último punto es, mártires que mueren por Cristo. Se puede reconocer el reino de Dios porque hay mártires que mueren por Cristo. En el Apocalipsis 1:9 escribe aquí Juan, ¿no? Y dice, yo, Juan, vuestro maestro y copartícipe vuestro en las tribulaciones, dice, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Él no estaba allí por otra causa. Él estaba allí por causa de la palabra de Dios y el testimonio que Jesucristo había dado. Es como el apóstol Pablo, cuando estaba en la cárcel. No, él no estaba ahí por haber cometido algún delito, no. Él estaba en la cárcel por predicar a Cristo y a Cristo resucitado. Entonces, todos nosotros somos llamados a poder entender y vivir de acuerdo a los estatutos del reino de Dios.
tenemos que buscarlo, tenemos que orar y tenemos que predicarlo. Y ya sabemos cómo vamos a reconocer el reino de Dios. No es denominacional, no le pertenece a un determinado grupo, no le pertenece al determinado grupo. Dios no va a venir por alguna denominación, Dios no va a venir por ellos. Va a venir por todos aquellos que se han arrepentido y que tienen la marca, ¿no?, en sus propias vidas y en su corazón. Las marcas. Y sobre todo que tienen ese sello. Porque en el momento que creíste y recibiste a Jesús, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Las arras de nuestra salvación. Eso es. Amados hermanos, sigamos cumpliendo. Sigan ustedes también predicando a Jesucristo. Predicando el reino de Dios. Esa es la misión de ustedes, es la misión nuestra. Y tenemos que seguir haciéndolo. Vamos a orar y agradecer a nuestro Dios por su palabra, por la instrucción y por esa determinación que pone en nosotros de continuar haciéndolo hasta que Él venga. Oremos. Amado Dios, te damos gracias porque al escuchar tu bendita palabra, Señor, somos removidos, Dios, y nos has mostrado ahora que nosotros tenemos que buscar tu reino, que debemos orar por tu reino, Señor, en estas situaciones que estamos pasando. Y sobre todo, Señor, que tenemos que seguir predicando el reino de tu Hijo amado, el reino de Dios. Este reino, Señor, que trae paz, gozo, consuelo, esperanza para todo aquel que se decide seguirte. Señor, te damos gracias porque a pesar de que han transcurrido tantos años, Dios, tu palabra sigue tan viva, eficaz, Señor. Y en esta noche, Señor, queremos decirte gracias. Gracias por la instrucción, Señor. Gracias, amado Dios, porque tu Espíritu Santo nos ha convencido una vez más, nos ha hablado al corazón, Señor, de que ese es lo que tú quieres que nosotros hagamos, que sigamos predicando el reino, que sigamos predicando a tu Hijo amado. Es por eso, Señor, que en esta noche, delante de ti, Señor, nos comprometemos a seguir haciéndolo, a seguir predicando, Señor, a Jesucristo, aquel que vino, aquel que entregó su vida, la muestra de amor más grande, porque así nos enseña tu palabra. De tal manera amaste al mundo, que diste a tu único Hijo, Señor. Y es en el nombre de Jesús, nuestro Señor, que oramos agradecidos, Señor, en esta noche. Gracias. Amén y amén. Amados hermanos, muchísimas gracias. Hemos pasado juntos este tiempo hermoso. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Sigamos predicando a Jesucristo. Sigamos predicando el reino de Dios. Este es el tiempo propicio. Dios está tomando este tiempo difícil, ¿no? Y hay gente que se está acercando a Dios, está buscando el consuelo que no tiene, está buscando esperanza que no tiene. Y justamente va a utilizar la vida de sus hijos, de su pueblo, de aquellos que le conocen, aquellos que claman a Él, que tienen una relación personal con Él. A ellos quiere usar. Sea usted parte también de este equipo, de este grupo de hombres y de mujeres que están dispuestos a decir, heme aquí, envíanos a nosotros, que queremos hablar de ti. Que oremos para que Dios ponga a personas en nuestro caminar, a cada uno de las familias, compañeros de trabajo, de estudio, que el Señor no los ponga para seguir hablando, para seguir predicando de este reino hermoso, este reino que ha sido manifestado ya hace muchos años y que estamos esperando que venga el Señor por segunda vez, el Rey, y poder ir con Él. Y reinaremos con Él, dice la palabra. Y disfrutaremos de su presencia en medio nuestro, como lo hacemos también ahora. Disfrutamos de la presencia de Dios porque donde 2 o 3 reunidos en su nombre están, el Señor está en medio de nosotros. Y en esta reunión el Señor ha estado presente. Así lo dice su palabra, así lo creemos
Y eso es lo que confesamos. Él estuvo en medio de nosotros. Hemos sido guiados de principio a fin por su Espíritu. Lo creemos, porque el Espíritu lo tenemos nosotros. Y es por medio del Espíritu de Dios que nosotros podemos clamar, Abba, Padre. Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo, queridos hermanos, a la distancia. A su nombre, Él es el Rey de toda la tierra. Vamos, dilo conmigo. No hay otro como Él. Vamos a decirlo con fuerza. Dilo conmigo. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. Dile el que te hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. Una vez más fuerte. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey, que me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. A su nombre, Él es el Rey de toda la tierra. Vamos, dilo conmigo. No hay otro como Él. Vamos a decirlo con fuerza. Dilo conmigo. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. Dile el que te hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. Una vez más fuerte. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey, que me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. A su nombre, Él es el Rey de toda la tierra. Vamos, dilo conmigo. No hay otro como Él. Vamos a decirlo con fuerza. Dilo conmigo. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. Dile el que te hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. Una vez más fuerte.
Bueno, hermanos, hemos llegado al final de nuestro culto. Ahora vamos a despedirnos orando. Hermanos, me acompañan. Padre Santo, Padre Todopoderoso, te damos a ti la gloria y la honra, Señor, en esta noche que hemos escuchado tu palabra, Padre Santo. Padre bendito, recordamos que para orar por el reino de Dios, tenemos que ser verdaderamente humildes, Padre amado, tener arrepentimiento, Señor, y ser obedientes, Padre Santo, y no olvidarnos que debemos estar dispuestos a dar nuestra vida, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Te dejamos en tus manos, Señor Jesús. En el nombre de Cristo estamos, Señor, dispuestos, Padre. Amén, Señor. Amén. Tu pueblo dice gracias, Señor. Tu pueblo dice gracias. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias. Tu pueblo dice gracias. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Con amor, oh cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Oh, ha sido lluvia las naciones, cambiaste el lloro por canciones, grandes